el- la experiencia y las cosas que con el tiempo y el pasar de los años pues hemos ido buscando, leyendo, investigando. Y hoy sencillamente lo que quiero es compartir algunas reflexiones, agradeciendo al grupo de la municipalidad, en este caso a Pablo Torres, a John, que nos están acompañando junto con el grupo directivo y de hecho a cada una de las personas que ya se han conectado. Hay personas que veo que están desde Venezuela y otros de acá desde Lima y otros de otras partes del Perú y también hay de Cuba. Hay personas desde la provincia de Holguín, sean todos bienvenidos, ¿no? Hay personas, muchas personas por acá que ya son conocidas, maestros que conocí cuando vine por primera vez a esta linda tierra y que hoy nos reencontramos. Ahí está el fruto quizás no tanto de la investigación como de lo humano del docente, ese que va dejando una marca y se convierte en sus estudiantes en amigos del conocimiento y del saber. Pues bien, hoy vamos a compartir, a reflexionar sobre un tema necesario para lograr el mejoramiento de la calidad educativa en nuestras aulas, fundamentalmente en el espacio áulico, en ese sentido. Y queremos comenzar por un momento dando algunas ideas en torno a pensar en que las últimas décadas de la historia llevan la huella de innumerables descubrimientos y de innumerables innovaciones. Esto quiere decir que están cambiando hasta de manera insospechable los modos de existencias, es una reflexión que hacemos, y por supuesto han cambiado insospechadamente hasta las relaciones entre los seres humanos. Y esto se ha ido acompañando de inevitables rupturas, y también de renovadas contradicciones. Estamos en el camino hacia una sociedad de la información. Hay personas que están planteando, ya estamos en la sociedad de información, y yo soy de los que modestamente decimos que estamos entre todos yendo por el camino de la sociedad de la información, donde algo importante que hay que reconocer por parte del docente es el poder que descansa en el dominio de las tecnologías que permiten, de hecho, multiplicar esos niveles de productividad y también de competitividad. Una palabra clave, esto hay problemas, parece con que se ha ido congelando, y es necesario pensar dentro de estas reflexiones en el desarrollo acelerado que están teniendo o está teniendo la ciencia y la influencia, por supuesto, creciente en todas las esferas de la vida social. Son rasgos muy característicos del mundo actual, de este mundo globalizado. La sociedad está requiriendo más que nunca en la historia el desarrollo intensivo de la técnica, el desarrollo intensivo, profundo de la ciencia, por supuesto, de la educación y de la cultura. Son elementos claves como para tener en cuenta estas palabras que voy a utilizar en mi modesta presentación. Hay alguien con el micro abierto, porfa, pudiéramos cerrarles. Y Doctor Alejandro, su audio está apagado. sí, porque cancelaron el audio. Hay problemas por acá. Por favor, su ayuda. Sigo entonces. Bien, decía que la sociedad requiere más que nunca en la historia el desarrollo intensivo de la sociedad, de la técnica, la ciencia, la educación y por supuesto la cultura en general. Nunca ahora, como señala Daniel Filmus, es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el conocimiento se convirtió en un elemento central para el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo,
Nunca como ahora, en estos momentos, el quedar al margen de ese conocimiento significa también marginarse de toda posibilidad de participación activa en este propio crecimiento que nos explica el profesor Daniel Phillips. Tenemos problemas con la conexión porque no me permiten pasar las diapositivas, por favor. Bien. Y hablando de conocimiento, tendríamos que reflexionar en que el conocimiento realmente se ha convertido en ese elemento clave de la producción y la competencia. Esto se da a nivel de naciones, o sea, a nivel nacional y a nivel internacional. Consecuentemente, la magnitud y la calidad de las oportunidades educativas están precisamente en estrecha proporción con las oportunidades de participar en los procesos de desarrollo y también de recibir los beneficios. Pero cabe entonces un poco reflexionar a partir de estas interrogantes. ¿Cuáles son entonces las nuevas misiones de la educación en este mundo, donde la constante absoluta es el cambio en todas las esferas del saber y la centralidad del conocimiento? ¿Cómo potenciar en este escenario mundial una educación que conjugue excelencia por una parte y equidad por la otra? ¿De acuerdo? Preparando a los estudiantes, preparándolos para vivir hoy y de hecho trabajar en el mundo de mañana desde lo que hoy aprenden con el conocimiento científico. Y otra de las interrogantes que nosotros nos hacemos para llegar a estas reflexiones y compartirlas con ustedes es qué papel puede y debe desempeñar la investigación por parte del docente y la investigación de modo general en el perfeccionamiento de la calidad educacional y por consiguiente en el desarrollo social. ¿En qué medida? Es otra de las interrogantes, porque siempre a partir de estas reflexiones vienen nuestras propias reflexiones que parten de los argumentos y de la experiencia, argumentos en la teoría, argumentos que están en la ciencia y que las vamos, por supuesto, contextualizando en la propia práctica. ¿Y qué papel puede y debe desempeñar, por supuesto, en la medida investigativa, la vanguardia de esas transformaciones educacionales a tenor, por supuesto, con las nuevas demandas del desarrollo de nuestra época y de cada región y país? Tales cuestionamientos, mis estimados profesores, representan puntos, pero puntos basales para reflexionar críticamente alrededor de la pertinencia, alrededor de la necesidad de la investigación educativa en América Latina y en particular, en modo especial, acá en el Perú. En esta dirección nos proponemos nosotros examinar un poco, de manera sumaria, algunos factores contextuales con vistas a identificar, con vistas a buscar y encontrar los retos planteados a la investigación educativa desde la necesidad de resignificar esas estrategias, esos momentos cumbres de acción y, por supuesto, abrir espacios protagónicos para los nuevos actores. ¿Y cuáles o quiénes son los nuevos actores en un contexto globalizado como el en el que nos encontramos? Y de hecho, pensar en quiénes pueden proporcionar el cambio para lograr calidad y equidad en la educación. Precisamente los maestros, esos profesores que desde el salón de clases previamente han investigado y han sustentado los argumentos teóricos y prácticos para el curso en el que enseñan. Por supuesto, estoy hablando de ese maestro, todo maestro que se convierte en investigador de su propio proceso. Continuamos nosotros en esta modesta reflexión pensando en algo, y es exponiendo algunas consideraciones relacionadas con los escenarios donde se desarrolla hoy la educación peruana, que es específicamente en las que estamos buscando nosotros entrar en estos 40 o 45 minutos. Precisamente, no es posible que nosotros los docentes, nosotros los maestros, vivamos de espaldas
a las complejas y a las contradictorias tendencias mundiales del desarrollo. Bajo ese compás de estas tendencias se mueven actualmente las sociedades en todas las latitudes. En efecto, estamos avanzando hacia la democratización, hacia la equidad y hacia la justicia social, las cuales resultan con gran frecuencia, un poco podríamos decir desde el punto de vista más bien literario, con gran frecuencia son ilusorias, o sea, son ilusorias quimeras allí donde es cada vez más creciente la marginalización de grandes sectores poblacionales, apartados un poco del derecho a participar en la vida sociopolítica y de hecho también en los resultados del progreso económico, científico y tecnológico. En igual medida, cabe también resaltar que muchas naciones sufren procesos de fragmentación social promovidos por desacuerdos un poco irreconciliables, extremismos étnicos también por otra parte, religiosos y también políticos. Simultáneamente aparece la polarización y esa polarización que aumenta las distancias entre los países pobres y aquellos que constituyen los polos económicos dinámicos. Y cuando digo esto, estoy hablando y acercándome a otro concepto que aparece en pantalla, precisamente la regionalización. Esa regionalización que fomenta un poco la creación de alianzas y alianzas competitivas, coexistiendo estos fenómenos con la vertiginosa globalización, no solo de la economía, mis colegas profesores, sino también economía y comercio, y ese amplísimo abanico de procesos vinculados con los ámbitos de la política, la cultura y la ciencia que mencionaba hace unos instantes anteriores. Por ejemplo, en las comunicaciones y la información y la globalización se ha manifestado en la creación de redes telemáticas planetarias. Eso lo conocemos todos. Sin embargo, los expertos consideran que esta expansión y la especialización que están previstas en este campo para los próximos años van a conducir a relegar a la Internet de hoy a los museos de la historia de la ciencia y la tecnología junto con el primer Sputnik y quizás con la primera generación de computadoras por este crecimiento vertiginoso que se está sucediendo a nivel de las distintas latitudes del mundo. Pero algo importante que el maestro investigador no debe obviar en su propia contextualización y preparación cultural, me refiero a las conquistas de la revolución científico-tecnológica en estos ámbitos, así como en este caso la microelectrónica, la biotecnología, la robótica, la ingeniería, la neurociencia, la genética humana, la animal, agrícola, etcétera, la microelectrónica, entre otros. Y estos vienen siendo los resultados, como se ha precisado antes, de este espacio que estamos viviendo en el siglo XXI llamado modernidad. Más hay algo en contraposición con los fines utópicos del paradigma. Tales frutos, los que acabo de mencionar, que trascienden vertiginosamente a la producción y los servicios, no se están reflejando por lo general en una mejor calidad de vida para todas las personas, porque hay disparidades en espacios geográficos, así como las de orden también clasista, que dividen en cierta medida a algunas sociedades a nivel del mundo y determinan, de hecho, determinadas y profundas y galopantes desigualdades. En consecuencia, otro elemento a tener en cuenta cuando estamos contextualizando los temas educativos y cómo debatir sobre ellos, cómo investigar sobre ellos, cómo prepararnos nosotros los docentes para atender los problemas educativos, está en pensar en consecuencia en el mundo, en ese mundo que está sufriendo graves problemas globales, que están conectados estrechamente con el modo de producción imperante y las tendencias, de hecho, del desarrollo antes mencionadas. Estas tendencias están representando verdaderos desafíos para la humanidad y verdaderos desafíos, retos para nosotros los docentes. Y se están destacando entre muchos otros las disparidades económicas, la deuda externa, la pobreza crítica
el desempleo, la explosión demográfica en este tercer mundo, los conflictos relacionados con los refugiados, la crisis de valores, la degradación del medio ambiente, la violación de derechos humanos, el debilitamiento que existe del Estado como elemento regulador de esos procesos sociales, esencialmente de la economía. Son elementos sustanciales para tener en cuenta cuando estamos buscando elementos que sustenten el desarrollo de una educación de calidad y que el docente que investiga desde el propio curso que dicta debe reflexionar sobre ellos. La propia concepción del desarrollo predominante está centrada en factores de tipo económico, como por ejemplo el Producto Nacional Bruto, y se funda, por supuesto, aquí en ese producto per cápita, en ese Producto Nacional Bruto, se funda en la riqueza como símbolo de calidad de vida. Ahí existe esa idea. Y hoy resulta evidente que si el incremento del potencial económico de muchos países no ha enriquecido a un porcentaje mayúsculo, sí a una minoría, pues por supuesto no está enriqueciendo aquellos valores educativos que necesitamos todos los ciudadanos de manera general. Es en este difícil contexto que yo, a vuela pluma y muy rápido, estoy tratando de argumentar, donde los profesores, donde los profesionales de la educación nos estamos desempeñando. No podemos estar a espaldas de estas problemáticas que yo he centrado en tres elementos importantes: tendencias del desarrollo contemporáneo, revolución científico-técnica y problemas globales. Y ese es nuestro primer reto. ¿Cómo prepararnos nosotros, los docentes, desde el punto de vista científico profesional para asumir las propuestas de cambios para las nuevas sociedades? En la senda hacia el cambio, en el corazón y en la vida material precisamente de los hombres, de las mujeres, se puede llegar a pensar quizás que la complejidad de la situación actual cierra un poco, pensemos quizás, todas las alternativas y nos coloca en una encrucijada, ¿correcto? Pero ante la imposibilidad de real inmediata de una transformación en el ser social, todo giro, en este sentido, en la vida espiritual deviene ilusorio. Así estamos pensando muchos con ese sentido un poco de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, ante esto que acabo de plantear, porque lo he leído, lo he buscado y lo he plasmado en estas palabras que estoy compartiendo con ustedes como ideas y argumentos, me gusta creer en ese potencial que encierra la educación en el contexto actual. No la educación entendida, no la educación entendida desde la perspectiva optimista e ingenua que ha imperado durante décadas, que ha soñado con solucionar los problemas estructurales a través de la universalización educativa y de su mejoramiento cualitativo, sino como una condición dinamizadora, dialéctica, cambiante, en la medida en que sea capaz de formar en esas nuevas generaciones que están en nuestros salones de clase esa conciencia crítica, esa conciencia que permita fortalecer el compromiso y la participación protagónica en los procesos sociales e históricos en los que ya se está desarrollando. Se necesita entonces, quizás un poco para graficar la idea que acabo de mencionar, pensar en estas palabras de Gabriel García Márquez cuando expresó que una educación debe estar dada desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo mundo de pensar, que canalice la vida, la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra. Desde esta óptica resulta incuestionable que se impone también un cambio educativo, pero un cambio educativo raigal en las concepciones, en las actitudes y en las prácticas de la comunidad educativa en su totalidad, protagonizados ¿por quién? ¿Por quiénes? Por los docentes.
para este cambio educativo raigal del cual yo estoy hablando, se impone en el actual contexto pensar y trabajar sobre la ciencia. La ciencia en el sentido moderno de la palabra, que recordemos todos los que estamos acá, pero es bueno siempre pensar un poco en ese fundamento teórico para poderlo llevar hasta la práctica, que impone el contexto en que nos desempeñamos. Se está necesitando de algo. Se está necesitando reflexionar y pensar en la ciencia en el sentido mismo de la palabra, que hizo aparición a finales del siglo del Renacimiento con el nacimiento de la ciencia experimental dada por Galileo, por Newton, como un desposorio quizás entre la filosofía y la experiencia de trabajo, según la expresión de Max Scherler, ¿no? En este caso. En nuestros días se entiende por ciencia ese conjunto de conocimientos, pero ese conjunto de conocimientos racionales, ese conjunto de conocimientos probables, obtenidos metódicamente, o sea, obtenidos de forma organizada desde los enfoques de la educación como ciencia, que se sistematicen y de hecho sean y puedan ser verificables, que hacen referencia a todos a objetos de una misma naturaleza. Esta definición no pretende en ningún momento en este espacio en que estamos nosotros ser exhaustiva ni suficiente, pero quizás a nuestro juicio contiene quizás las notas más importantes y esenciales de cualquier ciencia de hecho, ¿no? En este sentido, se hace necesario pensar en algo, en esos conocimientos racionales. Y cuando hablo de conocimientos racionales me refiero a que tiene exigencias de método y está constituido por una serie de elementos básicos, tales como sistema conceptual, hipótesis, definiciones, y se diferencia fundamentalmente de las sensaciones, de las imágenes que se van a reflejar en un estado de ánimo como es el conocimiento quizás poético, como es el de la aprehensión inmediata sin que medien razonamiento, como el caso del conocimiento intuitivo. Pero estoy haciendo referencia a esto para ir pensando de forma inductiva en la importancia que tiene estudiar a la educación como ciencia en realidad, ¿correcto? Y el elemento, cuando yo hablo de ciertos o probables, no es lícito en ningún momento adjudicar a la ciencia la certeza indiscutible de todo el saber que la compone. Al lado de los conocimientos ciertos, la masa de los probables es enorme, ¿de acuerdo? Y ante todo, esta ley inductiva es eternamente probable, por muy elevada que sea su probabilidad. Y esto lo planteaba en un texto del 1944, precisamente Romiero y Puciarelli en Lógica, en un texto argentino muy importante y que puedo quizás recomendar porque vamos a dejarle bibliografía incluso. Ahora, ¿cómo y en qué consiste el que se hable en este concepto de ciencia en obtenidos metódicamente esos conocimientos? Precisamente que no se pueden obtener o adquirir al azar o en la vida cotidiana, sino mediante reglas lógicas y procedimientos técnicos. Ahí están esos conocimientos racionales ciertos o probables que hay que obtener metódicamente. Por eso hay que pensar en quiénes, en los docentes y su preparación constante y sistemática para poder acudir a cooperar y poderle argumentar los estudios que sobre la educación y ciencia que es, puedan entonces aportar desde sus salones de clases. Pero un elemento importante es la palabra sistematizados, que aparecen aquí, sistematizados en este sentido, que aclararle algo, no se trata de conocimientos dispersos, de conocimientos inconexos. El docente tiene la posibilidad, desde su práctica pedagógica, encontrarse con los problemas que existen en los procesos de enseñanza, en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje y en el proceso de evaluación. En esos tres elementos existen dificultades que el docente se encuentra de forma cotidiana, pero eso hay que buscarlo entonces desde la práctica, sustentándolo
en esa teoría que sobre los tres conceptos que acabo de mencionar pueden ellos sistematizar, porque no se trata de conocimientos dispersos, de conocimientos incongruentes, sino de un saber ordenado lógicamente, constituyendo un sistema de ideas, o sea, un sistema de teorías que el maestro debe conocer para poder avalar su propia práctica. Pero otro elemento que aparece es precisamente a partir de la palabra verificables, ¿correcto? Y las afirmaciones que no pueden ser probadas, que no pasan el examen de la experiencia, como dijo Bunge, no entran en el ámbito de la ciencia. O sea, todo lo que se plantee en el mundo de la reconstrucción, de la reformulación, de la remodelación, de los quehaceres en el orden educativo, deben estar como resultado precisamente de esos análisis críticos fundamentados científicamente. Pero otro elemento importante es pensar en esa parte relativos a objetos de una misma naturaleza, cuando yo lo mencionaba hace unos minutos. O sea, hay objetos dentro del conjunto de saberes de la propia ciencia de la educación pertenecientes a esa determinada realidad que guardan entre sí ciertos caracteres que son homogéneos, ¿correcto? Ahora, consecuentes con la definición de ciencia que estamos asumiendo muy rápido, entendemos a la investigación científica como una forma especial de la actividad humana, o sea, como una forma especial de los docentes en este caso, dirigida conscientemente a la obtención metódica, a la obtención sistemática de conocimientos objetivos sobre la realidad natural, o sea, sobre la realidad educativa, pedagógica, esa que está en el contexto de las aulas, que está en el contexto de las instituciones educativas, que está en el contexto mismo de la sociedad y que, por supuesto, tiene como centro al ser humano. Es un campo eminentemente diferenciado y relativamente independiente que puede ser analizado en dos planos, como proceso y como resultado. En el plano procesal tiene lugar la búsqueda intencionada, metódica, consciente, sistemática, planificada de un resultado, o sea, la producción de nuevos conocimientos. Ahí es donde se avalan esas investigaciones que hace el docente, no solamente para obtener el cartón que le acredite el grado. Habría que inteligentemente inducir al docente en su propia preparación consciente de que esa investigación que está desarrollando no solamente le hace obtener el grado, le permite, mejor dicho, realizar, desarrollar y proponer algo que evidentemente propicie un cambio, una reflexión en un contexto y en una problematización científica. Estos conocimientos, aunque parten de esa práctica pedagógica, aunque parten de la práctica de la realidad educativa, que se verifican, por supuesto, en ella, pero se hace esa verificación a través de ella, no existe de forma aislada, no existe de forma independiente, sino que integran un cuerpo de conocimientos estructurados en la teoría científica. Por eso el profesor debe estar siempre buscando en la literatura sobre la ciencia que enseña todo antecedente que científicamente le pueda permitir avalar lo que explica desde sus clases, ¿correcto? Otros elementos que no debemos perder de vista en la investigación científica por parte de los docentes, de ese docente llamado docente investigador, y cuando yo hablo de docente investigador no hago referencia precisamente, aunque lo tengo en cuenta, por supuesto, a lo que la ley universitaria nos pide. Estoy hablando de ese docente que cotidianamente se sienta a preparar su curso, cuánto tiene que investigar de forma previa para entonces volcarlo dentro del contexto estructural de una sesión de aprendizaje. Porque esa sesión de aprendizaje está permitiendo precisamente que nosotros trabajemos con ese conocimiento científico que no tiene un carácter aislado, que no tiene un carácter independiente, sino que es parte de un cuerpo de conocimientos estructurados en la teoría científica.
Otros elementos que no debemos perder de vista en la investigación científica están relacionados con este elemento a partir de la historia del conocimiento científico. La ciencia misma ha estado en manos, por supuesto, y lo conocemos todos, de las clases dominantes como productoras, quizás como generadoras de ese conocimiento y también un poco como usufructuarias, con amplias posibilidades de emplearlo no solo en el beneficio propio, sino también como esa poderosa arma de control, de domesticación quizás de alguien, como diría Paulo Freire. Indudablemente, conocer es quizás eso que sabemos nosotros es poder, pero yo no me refiero a ese poder, sino me refiero al poder hacer las cosas cuando tenemos el conocimiento necesario. Y solo el conocimiento hará libre a las personas por cuanto potencia algo. Cuando se aprende algo nuevo, cuando se incorpora a nuestro aprendizaje un conocimiento, este se traduce en la potenciación de la actuación consciente en correspondencia con las leyes, en correspondencia con las regularidades que determinan la vida en la naturaleza, por supuesto, y en la sociedad. Al mismo tiempo, el saber que está un poco atesorado por esas élites y encerrado un poco, como yo diría, como profesor de literatura en los monasterios, en las universidades, se ha ido erigiendo en el único conocimiento legítimo y verdadero, separándose un poco de esos problemas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque se han menospreciado los saberes, porque las experiencias que acumulan las personas y se han ido desvirtuando hacia un lado y no se está teniendo en cuenta como parte del rico caudal la sabiduría popular para integrarla también en la dinámica del propio docente y sus experiencias pedagógicas. Los problemas de la ciencia no son, por tanto, ajenos a distintas opciones de ideas. La forma en que se hace ciencia, los fines, el empleo de sus logros, el espíritu mismo de la actividad científica responden siempre de forma directa o quizás para algunas partes indirectamente a una filosofía del mundo y a una filosofía del ser humano y sobre todo a una postura ética. Por eso es importante reflexionar ahora sobre los componentes y funciones que nosotros modestamente estamos teniendo en cuenta dentro de la actividad científica a tener precisiones por parte de los docentes cuando investigan. De esos componentes, desde ellos, se va a comprender un poco mejor cuán importante y cuán necesario es para el profesional de la educación la investigación científica. Y comencemos, por supuesto, con esos componentes, ¿no? Veamos acá, ¿cuáles son esos componentes? Esos componentes hablan precisamente de hechos científicos. Vamos a correr un poquito esto, ¿correcto? De hechos científicos. Y el hecho científico, al ser un resultado de la investigación, cumple una función importante en el proceso del conocimiento. ¿Por qué? Porque sirve de punto de partida para la elaboración de teorías y nos va a permitir la confirmación o la refutación de algunos o de algunas ideas hipotéticas. El hecho científico, mis colegas y todos los que estamos acá lo conocemos, estamos nada más que recordando y refrescando algunos elementos, es un grupo especial, yo diría de juicios o de proposiciones que señalan una relación o dato empírico obtenido como resultado quizás de la observación, del experimento, del resumen estadístico de un fenómeno o grupo de fenómenos reales. Todo lo cual, ante esto, va a proporcionar un alto grado de objetividad al contenido de estos juicios científicos. De hecho, ¿qué estoy tratando de explicar con todo esto? Estos componentes, cuando uno los organiza, les pueden servir quizás como elemento necesario para poder aportarle a la práctica pedagógica. ¿Qué está sucediendo
desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las tendencias en la educación como ciencia, en la pedagogía, en la psicología educativa, etcétera, en torno y en cuanto a lo que necesitamos y cómo necesitamos lograr el desarrollo del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje con ese sustento como resultado de la investigación científica. El segundo componente de la actividad científica está constituido por el método científico. Y dentro del método científico, precisamente, existen los métodos de nivel estadístico, perdón, los métodos de nivel estadístico, voy a volver atrás, perdónenme, por favor, para irnos, porque a veces uno se sienta a explicar, ahí están, correcto, en esos componentes, y ahí están, las voy a tener de frente porque esta diapositiva tiene animaciones, y cuando hablo de método científico, precisamente están los teóricos, los empíricos y los estadísticos. Pero otro elemento importante a tener en cuenta cuando estamos precisamente dentro de una problemática desde el propio salón de clases, donde hay problemas actitudinales, donde hay problemas de aprendizaje, donde hay problemas con la familia, donde hay problemas con los valores, etcétera, hay que fundamentar ese elemento práctico con los argumentos y su relación en qué nos está planteando la teoría. ¿Qué nos están diciendo los resultados de la teoría científica para poderlo fundamentar? Ya tenemos un hecho científico que se sustenta desde la propia problemática que el docente es capaz de descubrir a partir de un diagnóstico y de su propia experiencia. Comienza entonces a buscar cuáles son los métodos científicos que le permitirán desarrollar el propio proceso de investigación para fundamentar su propuesta en la práctica, pero todo eso fundamentado desde la propia teoría, o sea, yéndonos de la práctica a la teoría y de la teoría volviendo a la práctica. Pero hay algo importante en las investigaciones que el propio maestro debe buscar. Estamos pensando en un docente investigador capaz de propiciar los reajustes, los cambios, las propuestas, las reflexiones, las mejoras a partir de propuestas educativas, pedagógicas, etcétera, pero ¿a partir de qué? De las investigaciones. Pero esas investigaciones deben dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos que si por un lado la actividad científica tenga como función describir una problemática, no se quede solamente en el acto de la descripción de la problemática, sino que vayamos también a permitir que el docente logre analizar y explicar precisamente qué hacer ante esa propuesta de descripción. O sea, ya describiste la problemática, ya dijiste en qué consiste la misma, ya esbozaste dónde están quizás las causas del problema. Ahora necesita explicarlo. Necesitas precisamente reflejar esos principios, esos conceptos, esas leyes que la teoría te permite argumentar para poder buscar dónde están los factores causales que los determinan. ¿Por qué la situación se comporta de esta manera? Hay que explicar, hay que buscar las razones. Ahí está uno de los elementos esenciales en esta necesidad que tenemos de que el docente desarrolle habilidades, desarrolle destrezas, desarrolle y alcance competencias en el orden profesional con un sentido de investigadores. Y otro elemento importante estaría en cómo el profesor desde su práctica, con elementos argumentados en la propia teoría, pueda establecer esos pronósticos que le permitan ir buscando qué pasaría con todo este bagaje teórico en función de un reajuste en la práctica, en la propia realidad. Esto necesita, por supuesto, buscar un elemento importante. Nosotros debemos reflexionar en que lo que yo proponga a partir de una investigación pedagógica, de una investigación educativa, sea una propuesta que permita la transformación. ¿Por qué la transformación?
en que el docente investigador, no me refiero, reitero por segunda ocasión, al docente investigador que la ley universitaria está exigiendo para la propia universidad. Estoy hablando de ese docente que diariamente está leyendo, que diariamente está analizando, que diariamente está interpretando y que diariamente se sienta a buscar cómo diseñar una sesión de aprendizaje bajo una sustentación científica desde la ciencia que explica con arreglos didácticos en un curso determinado. Ahora, esa transformación que necesitamos consiste en que el docente actúe directamente sobre la realidad, cambiándola en correspondencia con las necesidades del contexto, con las demandas de la sociedad, que haga propuestas al propio currículum escolar para que se cumpla una de las cualidades o características del mismo, la contextualización curricular según las necesidades de cada una de las regiones de los contextos. Y esta función determina y justifica el desarrollo y la existencia de la ciencia, en este caso de la educación, cómo hacer las cosas. Y eso es importantísimo cuando hablamos de estas funciones que estamos nosotros avalando desde la propia investigación. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por investigación educativa? Es un proceso. El docente constantemente está buscando alternativas, está buscando teorías, está buscando elementos que la propia creatividad desde el punto de vista profesional le permite, pero mediante el método científico. Ese método científico de conocimientos esenciales en el área de educación que aporten esas alternativas a los problemas pedagógicos. Ahí está la esencia del docente investigador al cual yo hago referencia en esta noche. ¿Por qué? Porque hemos concentrado así en nuestra modesta reflexión el objeto de estudio de la investigación educativa. Precisamente la educación es un proceso social porque tiene un carácter muy complejo y porque tiene un carácter multifactorial. Si yo bien hoy refiero al docente, no es porque el docente sea el único actor del proceso, pero sí tiene un papel protagónico primario. Y entonces, en ese papel protagónico primario que se convierte y desarrolla habilidades para investigar sobre la educación y aportar a la educación, entonces se convence reflexivamente de que la educación es un proceso social, pero que tiene un carácter complejo y multifactorial por la cantidad de actores y elementos en el orden social que intervienen en el propio proceso educativo o educacional en sociedad. Pero ¿para qué investigar? O sea, ¿para qué el docente necesita desarrollar habilidades investigativas? Para resolver problemas, pero problemas concretos que están insertos en aquellos problemas globales que yo mencionaba al principio a fin de transformar la realidad educativa, contribuir al desarrollo humano de esos estudiantes, de esas personitas, no importa la edad, desde la educación inicial hasta el propio posgrado, necesitamos transformar desde lo que le ofrecemos en el propio proceso educativo. Transformar la realidad educativa, contribuir al desarrollo humano y mejorar, por tanto, la calidad de vida de las personas de modo general. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas para enfrentar la investigación educativa? Esto es un poco una interrogante que aquellas personas que modestamente pensamos o trabajamos con los temas de investigación en la parte formativa, y es esa división de trabajo entre los expertos que teorizan por un lado al margen de la acción educativa y los maestros que actúan al margen de la teoría. O sea, existe en esa tendencia de la práctica cotidiana por parte de nosotros los maestros de obviar en esa práctica, en esa necesidad de cambio,
en esa necesidad de poder avalar un fundamento y poder colaborar con nuestros estudiantes, acompañar a los estudiantes, ¿de acuerdo? Ahí pensamos a veces en que la práctica por la práctica va a resolver el problema. Y es que estamos a veces, de manera general lo digo, no todos por supuesto, estamos obviando esa necesidad de acudir a las ciencias, de acudir a los soportes y a los argumentos de los teóricos y las teorías para poderla avalar en nuestra propia práctica pedagógica. Y así entraríamos nosotros como parte de ese estudio de la teoría que necesita estar engarzada con nuestra práctica pedagógica. Y eso es uno de los fundamentos para poder desarrollar habilidades en el orden de la investigación. Por supuesto, hay elementos y temas que son precisamente necesarios para la investigación educativa, que son prioridad para la educación, para la investigación educativa. Y en este caso destaco el estudio que hay que hacer de los procesos, de los mecanismos, por llamarlo de esta manera, en diferentes edades. O sea, cuánto hay que investigar aún todavía, y siempre parece que será de esta manera, por supuesto, para darle una calidad dialéctica al propio proceso educativo, habrá siempre que buscar estrategias que perfeccionen la dirección del proceso o de los procesos, mejor dicho, de enseñanza-aprendizaje. Estudios, por supuesto, de nuevas formas de conocimiento y de aprendizaje, pero todo eso nos toca a nosotros los docentes. Y esos nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar están desencadenadas por algo, por las nuevas tecnologías de la información, por las nuevas tecnologías de la comunicación, por las nuevas tecnologías de esa información, de esa comunicación y las nuevas formas de producción. Vías, por supuesto, hay que buscar para lograr participación activa y reflexiva de alguien en este proceso. Y en este proceso, que es múltiple, que yo diría que es holístico, que es integrador, entra la participación activa, la participación reflexiva de nuestros estudiantes, que deben estar permitidos por nosotros en ese diálogo interactivo del docente, estudiante, estudiante, docente y entre todos en las diferentes actividades del proceso docente. ¿Correcto? Vías para lograr algo también, para lograr el desarrollo de los estudiantes a partir de cómo estamos enseñando, qué procedimientos estamos utilizando que pueden servir como herramienta para el estudio de nuestros propios estudiantes en el orden individual. Estos son algunos de los elementos generales. Es pensar un poco en que el maestro debe despertar esa manera de pensar en de que en sus manos están los posibles aportes para el necesario cambio en los procesos educativos de manera general. Estos son algunos de los elementos que quisiéramos nosotros seguir compartiendo con ustedes cuando hablamos también de las alternativas metodológicas, cómo el docente debe ser capaz a partir de una problemática, a partir de un conjunto de técnicas, de métodos y procedimientos, llegar a diseñar nuevas alternativas para identificar los problemas. O sea, ese diagnóstico necesario que hay que retomar en nuestras aulas, no importa el nivel, para lograr encontrarnos con las necesidades de aprendizaje que tienen aquellos distintos estudiantes en los diferentes niveles educativos. Estudiar algo, estudiar las categorías, los conceptos, las variables que están incidiendo en ese fracaso escolar, en esa repitencia, en esa deserción. Tanto hay elementos socioeconómicos, o sea, hay elementos materiales de vida, hay valores culturales, hay inserción precoz en el mercado de trabajo, como las educativas también, hay elementos en la práctica docente, recursos de aprendizaje que hay que hacerlas interactuar y que se tienen que convertir en realidades para poder darle el tratamiento requerido en el orden investigativo educacional. Ahora bien, habría que reflexionar también en cómo determinar algo necesario, y es la relevancia social, la actualización de los contenidos curriculares
en los diferentes niveles y tipos de enseñanza. Si estamos aportando desde nuestra posición como docentes, nosotros debemos estar estudiando constantemente la ciencia que nosotros representamos desde un curso con arreglos didácticos para buscar nuevos diseños curriculares, nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y todo esto viene siendo el resultado de ese docente que investiga, de ese docente que está imbuido en una práctica pedagógica, en una práctica educativa, en una práctica profesional que es parte de la realidad social circundante. Sin embargo, la sustenta y la compara con lo que está pasando dentro de la teoría científica. Y esto hace precisamente cómo debemos buscar desarrollar investigaciones que permitan buscar ese currículum en acción, o sea, el impacto real de los cambios, el impacto de las transformaciones curriculares que estamos necesitando. Estos 2 años prácticamente que llevamos en pandemia o con pandemia nos ha hecho repensar en los procesos educativos. Y esto nos ha hecho repensar en cuánto tenemos que aportar de nuevo a los procesos de investigación. Por eso habría entonces que desarrollar métodos, desarrollar técnicas, procedimientos pertinentes a esa acción de la investigación educativa. O sea, el maestro debe, primero, estar preparado para, desde el punto de vista cultural, asumir un curso, pero ese curso siempre con la preparación desde el punto de vista de la inducción que ha tenido en su preparación como docente en sí, para saber que su curso de matemáticas es un curso que tiene un arreglo didáctico que está dependiendo de la matemática como ciencia. Como él entonces, buscando las problemáticas que existen en los salones donde trabaja, puede entonces aportar, rediseñar o diseñar nuevos modelos para gestionar el proceso de enseñanza, para gestionar el proceso de aprendizaje. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué las investigaciones que desarrollamos los docentes, por qué las investigaciones educativas contribuyen al desarrollo humano y cuál es su relación con la calidad de vida? Precisamente, mis estimados colegas, porque necesitamos pensar y repensar cuánto estamos haciendo, cuánto hemos hecho y cuánto podemos desde el punto de vista de la investigación científica, educacional o pedagógica, otros le llaman educativa, aportar desde las propuestas que nosotros hacemos en esas tesis de maestrías, en esas tesis de doctorado, que se transformen. Pero a veces no hay que trabajar tampoco pensando solamente en el resultado de la tesis, sino en el resultado precisamente de esa experiencia y de ese estudio que avala el fundamento y la labor de nuestros maestros. Esa es nuestra modesta apreciación y reflexión esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Alejandro Cruzata Martínez, por su brillante disertación, en la cual nos invita a reflexionar críticamente alrededor de la pertinencia y la necesidad de la investigación educativa. Tenemos algunas preguntas del público, pero sabemos que usted tiene una conferencia seguidamente de esta, entonces quisiéramos saber si tenemos la posibilidad de responder por lo menos algunas preguntas. Porfa, mi estimado Pablo. Bien, entonces invitamos a John Cobo para que por favor comparta algunos de los comentarios, de las preguntas de los participantes. Adelante, John. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches para todos. Agradecerles en nombre de todo el equipo de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima por su participación en la noche de hoy y muy especialmente al doctor Alejandro Cruzata Martínez, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Tenemos algunas preguntas a través del chat de Zoom, lo cual me voy a disponer por acá a leérsela. Tenemos una pregunta de Javier. Él nos dice, ¿cuáles son las debilidades que aún existen desde la investigación científica en la educación superior? Bueno, habría que pensar un poquito para poderles responder, ¿no? Pero de todas maneras, una de las debilidades de la investigación y su desarrollo metodológico está
en que de manera muy neurálgica, lo voy a decir, aún no nos preparamos desde el punto de vista del método científico y de la metodología para aportar y poder avalar nuestra labor cuando desarrollamos cursos de metodología. O sea, cuánto tenemos que prepararnos y cuánto las instituciones educativas deben preparar al docente para que pueda desarrollar su labor como profesor de metodología de la investigación. Pienso que ahí está una de las grandes problemáticas existentes en educación superior. ¿Cuánto le falta al docente, incluido Alejandro, para continuar preparándose y poder aportar a los procesos metodológicos investigativos? Bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Nos las hace Yaudet Escalona. Ella nos dice, ¿cuál considera que es el principal reto en la investigación de docentes en formación inicial? Pienso que el primer reto está en que se conozca a la propia educación inicial, que conozcas todas las dimensiones pedagógicas, psicológicas, sociológicas, culturales de la educación inicial y que tengas como centro de tu desarrollo como maestra de educación inicial, como profesora de educación inicial, que conozcas las dimensiones psicológicas de ese niño, que pienses en el momento justo en que vas a preparar algo para ellos, que pienses en ellos. Y preparando tu sesión de aprendizaje, pensando en ellos, es que puedes aportarles a ellos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por acá de profesor Castro. Dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es la justificación social y pedagógica de la investigación educativa? Pienso que la justificación social y pedagógica está, primero, en que como ciencia la ciencia no está detenida. Está en constante cambio, transformación, y nuestros aportes serían los que alimentarían los sustentos a futuro de esta propia ciencia pedagógica, primero. Y segundo, en el orden social, el argumento está, el ingeniero resuelve sus propios problemas en empresa. El contador resuelve todos los problemas contables de una empresa. Entonces, el médico resuelve los problemas de salud en un hospital o a nivel de una persona en su salud general, ¿correcto? Entonces el maestro es el que tiene que resolver los problemas pedagógicos, el que tiene que contribuir precisamente desde la ciencia y la metodología de la investigación científica y el método científico general de la ciencia es el que tiene que contribuir con el desarrollo de la propia educación. Bien, doctor. Diana Rosa Seguero dice, excelente análisis. Realmente es una necesidad para el profesional contemporáneo. Considero esta problemática debe abordarse desde la formación inicial. Tiene un carácter procesal. Considera que las competencias investigativas se pueden formar desde los problemas profesionales. Sí, yo pienso que pudiera ser un elemento quizás problemático para resolver, ¿no? En el sentido del diálogo, la reflexión, discusión, talleres. Pero estos procesos de investigación y su aprendizaje por parte del docente deben estar siendo desarrollados desde el primer ciclo de la carrera en que estudias para ser profesora. O sea, desde ahí, en el primer ciclo hasta el último ciclo de la carrera, deben sucederse este tipo de cursos para que sea un curso que logre un proceso eminentemente consciente en su aprendizaje. O sea, que se conozca el qué, el por qué y el para qué se hace necesario por parte del docente investigar. Bien, doctor. Por motivos de tiempo vamos a hacer esta última pregunta que nos las hace Eduardo Mengíbar. Muchas gracias, doctor Cruzata. Excelente conferencia. Una consulta. ¿Cómo desarrollar competencias investigativas en nuestros docentes? Pienso que primero habría que lograr conocer, mi estimado Eduardo, que desde acá te saludo y de paso también te felicito por el logro de tus resultados en tu doctorado. Ese es el resultado de un profesor investigador, ese que no se cansa y que no tiene horarios ahí está un resultado, lo felicitamos por acá modestamente, pero esto es un poco quizás similar a lo que anteriormente nos presentaba la profesora Diana, y es ese lograr que los procesos formativos
del docente tengan incluidos de forma transversal en el currículum formativo como docentes la metodología de la investigación. Desde ahí podríamos ir logrando ese acercamiento para que, por supuesto, posteriormente se logre el desarrollo de esas competencias. Bien, doctor, muchísimas gracias por responder todas estas preguntas que nos hacen los participantes. No quiero despedir sin antes informarles a las personas que están conectadas que tenemos un grupo de WhatsApp relacionado con este espacio educativo, este espacio virtual, Investigación y Saber. He colocado el enlace del grupo de WhatsApp en el Zoom de Zoom, perdón, para que puedan ingresar y sencillamente tener información de las diferentes actividades académicas que se realizan dentro de este espacio formativo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No me queda más que agradecer al doctor Alejandro Cruzata Martínez por dedicarnos este tiempo a compartir sus saberes con nosotros. Y de esta manera culminamos esta 12ª emisión de Investigación y Saber. Muchas gracias por su participación. Invitarlos para el próximo martes 16 de noviembre a las 7 de la noche, donde tendremos la conferencia El SPSS en la investigación científica, a cargo del doctor José Manuel Armada Pacheco, docente e investigador de la Universidad Continental. Que tengan una muy feliz noche y muchísimas gracias. Gracias, gracias.